pero ya lo hemos visto, y ahí hemos visto algunas especies, Crocosmia, por ejemplo, ¿no? Cipela, Gladiolus. Los Gladiolus, por ejemplo, si no tienen los estigmas petaloideos. Ahí están entonces los Gladiolus. Aquí sí, nuevamente, los estigmas parecen pétalos, ¿no? En iris o en morea, etc. Esto lo hemos visto ya. Orthrosanthus, Sisyrinchium, Tigridia. Y bueno, decíamos que son bastante ornamentales. La familia Spodelaceae, en cambio, generalmente tienen las hojas suculentas, tienen rosetas y un escapo. Hemos dicho que en este grupo muchas de las familias tienen doble tipo de tallo, un tallo que es subterráneo, que puede ser bulbos, cormos, y el tallo aéreo, que pueden ser escapos, etc. Aquí también desarrollan rizomas y tienen el escapo que lleva a la inflorescencia, ¿no? Y tienen sus hojas generalmente suculentas en las Aspodeláceas. No todas, pero sí la mayor cantidad de ellas. Y ahí ustedes ven los aloes, que también ya lo hemos visto, ya lo hemos desarrollado, ¿no? Y por lo tanto son sésiles, las hojas son sésiles, no desarrollan un peciolo. Y aquí el escapo que lleva arriba las inflorescencias. Y puede ser inflorescencias en racimos, panículas, espigas. Pero, repito, siempre ustedes apunten, relacionen en 2, 3, hasta lo máximo 5 palabras claves para la familia. A partir de eso, ustedes pueden ir adicionando más caracteres poco a poco. Nunca memoricen una familia con toda la descripción, porque así nunca van a poderlo entender. Inicialmente pongan 2, 3, 4, 5 palabras para cada familia, y a medida que lo entiendan, a medida que se guarden esos caracteres en su cabeza, van adicionando, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más. No es cuestión de aprenderse todos los caracteres de inmediato, porque si no, no funciona así. Y luego con las prácticas y luego con el campo, uno puede ir poco a poco conociendo más cosas. Entonces aquí nuevamente sí podríamos decir, miren que tiene también perigonio, como tiene tépalos externos y tépalos internos, es un perigonio diploclamidio, y como ambos tépalos, ambos verticilos son similares, entonces decimos que son perigonio diploclamidio homoclamidio. A veces dicen, tiene perianto heteroclamidio. No, porque el perianto ya es heteroclamidio. Sí se debe decir perigonio homoclamidio, porque hay perigonios monoclamidios, ¿no? O sea, con un solo verticilo. En este caso sí es doble, y ambos son iguales, por eso sí funciona decir perigonio homoclamidio, con sus 6 tépalos. Y a veces los tépalos, ven ustedes, formando tubos, por eso que pareciera que fuera una sola envoltura, pero ustedes miran en la parte superior, sí se nota externos e internos. Después son 6 estambres, y siempre relacionando las familias con otros, ¿no? Con otras caracteres de familias similares. ¿A quién? Y siempre háganse la pregunta, ¿con quién puedo confundirlo si me voy al campo? Con esta, pero ¿cómo lo separo? Con este otro carácter, ¿no? Entonces, es porque hay muchos que coinciden entre ellos. Bueno, generalmente las Aspodelaceae son del paleotrópico y de Europa, ¿no? También hay en Australia, pero gran diversidad de los aloes vienen de África, de los lugares secos. Y ahí tienen ustedes a los aloes, pero ahí en África van a encontrar una diversidad enorme de aloes, incluso aloes muy grandes, parecidos a arborescentes, etc. Los aloes. Y este género, que en cambio no parece, pero está muy relacionado genéticamente con
que es hemerocallis, está siempre por ahí, por los jardines. Y quizá puede decir, esta planta puedo confundirlo con una amarilidácea. Puede ser, pero no tiene, las amarilidáceas son umbela o flores solitarias, pero tienen sus brácteas, ¿no? Escariosas que los cubre antes de que estén en la antesis. Entonces no funciona para amarilidáceas. Tal vez con liliáceas porque sí tiene ovario súpero, pero las hojas son diferentes, un poco más endurecidas que las liliáceas. Además, las liliáceas son del hemisferio norte y estas no, ¿no? Entonces también tienen sus diferencias ahí, pero se puede confundir con esas, sí, cuando no tenemos un poco de experiencia ahí, los hemerocallis. Estas sí no son muy características en su forma, como unas podeláceas cerca a los aloes, Gasteria, Haworthia, y el Pasitea, sí, también está ahí, puede confundirse. Pasitea también estuvo por varias familias, por el ovario súpero, sus 6 tépalos, estuvo en liliáceas, pero filogenéticamente, geográficamente no, porque desde lomas y entonces está en aspodeláceas ahora. Estas sí son introducidas, vienen de otro lado, ¿no? Importancia económica los aloes, pues, ¿no? Y ornamentales, aloes, ¿no? Amarilidáceas sí hemos visto también, y aquí hemos dicho, ya entendemos el carácter más importante. ¿Cuáles son los caracteres más importantes de amarilidáceas? El paraperigonio y la copa estaminal. Sí, tienen paraperigonio y tienen copa estaminal, pero no todas las especies, ¿no? No todas las especies. Las estructuras de paraperigonio y copa estaminal lo tienen las amarilidáceas, especies y géneros, pero no todas las comparten. Efectivamente, sí son propias de amarilidáceas, pero ¿cuál es el carácter que los agrupa a todos? Cuando yo encuentro una planta que no tiene copa estaminal, o tampoco tiene paraperigonio, porque si yo veo paraperigonio y veo copa estaminal, de hecho ya está en amarilidáceas, pero cuando yo encuentro otra especie que no tenga paraperigonio y no tenga copa estaminal, ¿cómo sé que es una amarilidácea? Y lo veremos diciendo, lo vamos repitiendo. Entonces quiero que se fijen en sus cosas, ¿ya? Díganme. Porque tienen ovario ínfero. Ya, pero hay otras familias que tienen ovario ínfero. Sí, o sea, La corona. Ah, la, no, es, bueno, sí. bueno, me repito, si tienen paracorola, copa estaminal, que algunos llaman también corona, sí está en amarilidáceas, pero la pregunta es cuando yo no encuentro esa estructura, porque no todas las especies tienen esas estructuras. Es necesario que fijen bien los conceptos, eso es lo que me preocupa, ¿ya? Entonces, quiero que me diga alguien cuál es el carácter para amarilidáceas. Porque si me dicen ovario ínfero, sí, tienen ovario ínfero, pero también tenemos a los alstroemereáceas con ovario ínfero. También tenemos iridáceas con ovario ínfero. Si me dicen ovario súpero, también tenemos que tienen 6 tépalos, acabamos de ver aspodeláceas o también liliáceas que tienen ovario súpero. O vamos a ver asparagáceas que tienen ovario súpero y también tienen ovario ínfero. Y en amarilidáceas hay con ovario súpero y con ovario ínfero. Y lo hemos dicho a cada instante el carácter, ¿eh? La inflorescencia en umbela. ¿Cuál? La inflorescencia en umbela. Ya.
pero a veces hay con flores solitarias y no se ve umbela, entonces, pero por ahí está. ¿Qué más? Las brácteas. Las brácteas. Las brácteas que se encuentran envolviendo, si es una sola flor, envuelve a la flor antes de abrirse. Y cuando ya la flor se abre, entonces las brácteas se vuelven escariosas y se rompen y se ven en la base, ahí como si fuera un catáfilo. Y cuando está en inflorescencia, las brácteas cubren toda la inflorescencia. Y cuando se abre la inflorescencia, las brácteas se quedan ahí también en forma escariosa. En realidad, ese es el carácter sinapomórfico que agrupa a todas las especies de amarilidáceas. Y claro, ustedes luego adicionan que tienen para corola, tienen copa estaminal o tienen para perigonio. Y adicionan que, bueno, ahí hay otras como ovario ímpero o ovario súpero. Y adicionan que tienen 6 estambres. Y adicionan que tienen 6 tépalos y que hay trépalos externos y por lo tanto tienen perigonio homoclamidio. Y y tienen bulbos y que tienen hojas alternas y sus frutos son cápsulas. O sea, esa es la forma de, vuelvo a repetir, de que empiecen a estudiar, al menos iniciar estudiando la parte teórica en la botánica, porque la botánica se hace más con la experiencia, con el campo, con las prácticas. Por eso yo les pido mucho que pongan atención cuando hacemos las prácticas, miren cada estructura, cada cosa, etcétera, ¿ya? Entonces, luego ya se vuelve más fácil. Ustedes van, miran, este carácter no hay, entonces empiezan a trabajar. Es para la vida práctica, muchachos. Yo no estoy tratando de enseñarles un curso donde ya ojalá rápido aprueben y luego salen. Me preocupa más cuando están ustedes en el estado, cuando vayan a laborar o vayan a alguna vez enseñar la botánica, ¿ya? Entonces luego ya se vuelve más fácil. Pues ahí está, tienen bulbos porque son plantas perennes. Los bulbos pueden ser compactos, pueden ser como el ajo, o tunicados, ahí están sus hojas alternas, ahí tienen el paraperigonio, que lo tiene algunos géneros y otros no, y luego tenemos aquí la copa estaminal, lo presenta muchos otros que no tienen, como los agapanthus que no tienen copa estaminal, entonces, pero sí tienen las brácteas y tienen fluorescencia en umbela, por eso está ahí, que ovario súpero y ovario ínfero de los dos. Y ahí están, hemos visto las fórmulas y los diagramas, ¿no? Este agapanthus, por ejemplo, se ve en umbela, pero antes estaba con sus brácteas ahí, igual que las cebollas. Si ustedes han visto, y los que alguna vez han visto sus cultivos, van a ver que está cubierto esta inflorescencia con esas brácteas, ¿no? Y luego se rompen, pues, ¿no? Y a veces abajo está como escarioso, como un catáfilo. Y bueno, estos son sus bulbos, hay Merocali, Clinanthus, hay géneros. Los géneros, como ven ustedes, poco a poco les voy enseñando, porque no les puedo decir, dígame qué género, de qué familia, tantas familias que hemos estudiado, les pongo un género y ustedes ahí es memorizar, ¿no? Pero entonces poco a poco se va viendo qué géneros son, este es Clinanthus, porque las flores están inclinadas y ahí ven las brácteas abajo todavía, Clinanthus humilis, Eucaris, siempre en umbela y aquí las brácteas que se han estado rompiendo, etcétera, etcétera. Acá nuevamente miren las brácteas que se están rompiendo, escariosas, Eucrosia, hemos visto este género Hipeastrum, y Menocalis. Sí, les he dicho que por favor tengan en cuenta quiénes tienen copa estaminal, porque puedo tomarles una pregunta, qué géneros tienen copa estaminal, etcétera, ¿no? O qué géneros tienen, por ejemplo, el paraperigonio, casi claramente, y ustedes saben que la copa estaminal es la unión de los filamentos. Leptoquitron, Esmene, aquí Narcissus tiene paraperigonio, depende de las especies, el paraperigonio puede ser muy bonito, especial. Por ejemplo, esta es una flor única, es una flor solitaria, pero miren la bráctea ahí está seca ya, ¿no? Por eso ese es el carácter. Y este es el género Notoscordum, está por los jardines, está por todo lado.
y no pareciera una amarilidácea, pero ustedes ven aquí la base, ahí está las brácteas, que es ese cargo, el género Paramongaya, y etcétera, etcétera, ¿no? El género Raugia, que es endémico de Perú, no hay en otros países, es muy bonito, siempre acá se puede ver cómo está sus brácteas, y cuando uno hace el seguimiento, les dije, miren, así aparece todo envuelto con las brácteas, y luego empiezan a romperse, ¿no? Rasgarse. Triclora, que es otro género de Perú, cefirantes, etcétera, etcétera, y hemos visto ahí. La familia Asparagácea. La familia Asparagácea, por ejemplo, los caracteres, si comparáramos con el hábito, aquí más bien llegan a ser muy grandes, como el género yuca, etcétera. Tienen bulbos también, como las amarilidáceas, tienen rizomas también, como también iridáceas o liliáceas, ¿no? Pueden ser efímeras, pueden ser perennes, pueden tener estas yemas grandes como los espárragos, pueden tener hojas, no pueden tener hojas como los espárragos, no hemos dicho que no, pero otra característica que tienen es que presentan estas yemas adventicias que se llaman bulbilos, no bulbillos. Los bulbillos son componentes de un bulbo compacto como los ajos, ¿no? En cambio, los bulbilos son yemas adventicias que se generan en las inflorescencias y luego caen. A veces se generan incluso en los bulbos, pero son yemas, no son componentes del bulbo. Son yemas adventicias. Recuerde que alguien me puede decir, cuando digo adventicio, ¿se entiende? ¿Alguien me puede decir qué significa adventicio? Sí, ¿no? Hay algunos que los conozco y los identifico por la voz y así quién está hablando. Es como un crecimiento inusual, así como las raíces adventicias. Sí, pero sí, o sea, tienes la idea, está muy bien, pero botánicamente, ¿cómo se dice? O sea, pero esa es la idea, la que tienes está bien. Por ejemplo, yo les digo, a ver, los venezolanos son adventicios en Perú. Sí se puede usar incluso ese término. Yo puedo decir que los venezolanos son adventicios en Perú. ¿Qué significa eso? O sea, como que no nacidos o migrantes. O sea, que no son propios de ese lugar, ¿verdad? Lo que es introducido, eso es adventicio en términos de migración. Y en términos botánicos, es adventicio porque no se origina naturalmente en ese lugar. Las yemas, ¿dónde se deben originar? ¿Dónde es su lugar? El ápice. ¿El ápice de qué? ¿De dónde? ¿De qué ápice? Detalle. Del tallo. ¿Y cuáles son las partes del tallo? Fíjense que esas cosas quiero, por favor, como vuelvo a repetir, para mí es fácil agarrar y seguir dictándoles, ya, sí, y ustedes de repente prendieron su computador y se fueron. Y ya cumplieron la hora y después ya aprobaron el curso. El problema es después, ¿no? Quiero que se fijen los conocimientos. Cuando habla desde el curso de botánica fanerogámica, ¿no? ¿Cuáles las partes del tallo? Las partes del tallo son tres: el ápice del brote o la yema apical, el cuello y el cuerpo del tallo. Y en el cuerpo del tallo se encuentran nudos, entrenudos y yemas. Y las yemas son propias de los tallos. Por eso cuando ustedes ven una papa, un oyuco, una oca, tiene sus yemas, por eso son tallos, o los cormos o los rizomas tienen yemas, por eso son tallos. Esa es la diferencia entre un tallo y una raíz, porque las raíces generalmente, o sí, generalmente en su mayoría, carecen de yemas, excepto algunas, que se llaman también yemas adventicias, porque eso no es su lugar. Y las yemas, entonces, su lugar
propio es el tallo, ahí es, y por eso se diferencian las otras estructuras, porque los tallos tienen yemas. Excepcionalmente, aquí en Asparagáceas, las inflorescencias después que se caen las flores, ahí empiezan a producirse yemas como estas, yemas, y se llaman bulbilos, y esas se caen al suelo y empiezan a germinar, y ese es un tipo de propagación que han surgido o que se han especializado aquí algunas de las asparagáceas. Entonces, por algo pongo ahí, ¿no? Miren que a veces por el tiempo yo avanzo, pero me gusta que ustedes entiendan los conceptos, ¿ya? Y cada vez que yo les he dicho, si no entienden algo, pregunten, pregunten, pregunten. Entonces, algunos tienen hojas, otros no, como los espárragos, hemos dicho que esos solamente son filóclados. No confundir filóclados con cladodios. Los cladodios o cladodos son tallos aplanados, fotosintéticos y suculentos, como lo tienen el grupo Puntioideas de las cactáceas. Y cuando son filamentosos o ligeramente aplanados, pero no suculentos, y realizan fotosíntesis porque solamente son divisiones del tallo, se llaman filóclados o filocladios, ¿no? Ojo, ya hay que tener, porque he visto a veces en las fichas cladodios, ¿no? No es así. Y bueno, las hojas pueden ser fibrosas, por ejemplo, en este grupo de los agaves, las yucas, las pulcraeas, incluso la gente saca las fibras para hacer sogas, estería, en botánica económica lo vemos, ¿no? Cuando llevamos, ¿no? Entonces tienen muy fibrosas, otras tienen espinas en los bordes, en el ápice, etcétera, etcétera, otras no. Entonces miren aquí, las inflorescencias muy escaposas, como los agaves grandes, como las yucas también. Y las flores también tienen 6 tépalos, 3 externos, 3 internos, 6 estambres. Y además tienen ovario súpero y también hay ovario ínfero. Entonces, comparte muchas cosas con las amarilidáceas, pero no tienen inflorescencia en umbela y no tienen esas brácteas. Pero después lo van a ver, si vamos, como les he dicho, ojalá con el tiempo tenemos un poquito algún día y un día un poco libre, si sigue así, podemos salir al campo o ir a un parque, etcétera, para seguir viendo especies. Y me interesa más que aprendan que otra cosa, porque creo que ya amenazan con aprobar. 6 estambres, ovario súpero e ínfero, de los dos. El resto, 3 carpeladas, locular, nucleolar. Los frutos, cápsulas, bayas, etc. Por ejemplo, vamos a ver aquí, este es ágave, miren ágave, miren cómo son los ágaves, ustedes recuerdan, si yo les hablo del tequila, de inmediato, eso sí, no entienden, está bien, no importa. Este es ágave, y yo quiero que vean, miren cómo son, bueno, los ágaves, conocen, pero quisiera que vean, por ejemplo, Purcaea. Miren cómo es Purcaea, tiene su roseta abajo y, y luego tiene unos escapos, miren, unos escapos con sus inflorescencias arriba y tiene este tallo aéreo que se llama escapo y las inflorescencias arriba y su roseta abajo, ¿no? Y los ágaves también tienen su escapo, miren, su escapo, y ahí su escapo y sus rosetas, y forman su roseta y su escapo, escapos y rosetas, escapos y rosetas. ¿Cuál es la diferencia entre una ágave y una pulcraea? Porque ustedes van a ir al campo y dicen, me acuerdo, ¿ese es un ágave o una pulcraea? ¿Qué le pondrían? ¿Cómo podrían decir que es ágave o pulcraea? Las hojas son menos suculentas. ¿De quién? De Furquea. A ver, miren. Ahí están, estas son las rosetas de los ágaves. Bueno, ahí están sacando para su tequila. Y aquí tenemos las hojas en roseta de las pulcraeas. El otro era agave, este es pulcraeas, perdón. Este es ágave. Miren las rosetas, miren.
y sus escapos. Y este es Purcraea. También su roseta de sus escapos. Entonces dirían, bueno, sí llegó al curso, pero a cualquiera de esos es, ¿no? Es posible. Pero siempre estoy diciendo, pregúntenme. Sí, díganme. ¿Por el tronco? Bueno, esa estructura como grande, que parece un tronco en Furcraea. Escapo. Ujú. Es escapo, ya, el escapo. ¿Qué tienen escapo en Purcraea? ¿Qué tiene? Es diferente. ¿Por qué? Porque miren, este es el escapo que lleva las inflorescencias. Y este es su escapo del otro. Acá están. Y arriba sus inflorescencias. ¿Cuál es la diferencia en todo caso si fuera el escapo? Sería la posición, ¿Cómo? ¿Cuál es la o posición? sea, en el de acá agave como que creo que es terminal y en Ya. el otro como que estaba en toda la ramita que sale del escapo. Acá está. Miren, acá está la roseta y sale. Bueno, vamos a avanzar. Miren, eso es importante porque yo puedo decir, bueno, el color de las hojas. En Furcraea generalmente es un verde diferente y en los ágaves, si ustedes miran, es un color un poco azulado, es otro ágave. Miren el color de las hojas, más o menos son glaucas, azuladas, ¿no? Y sí funciona un poquito eso, ¿ah? Ustedes van al campo, ven el color verde amarillento, un verde claro, ya dices, ese es Purcraea. Y si ven azul, algo así, no, este es agave, ya, ok. Pero cuando se secan y van a un herbario y lo ven seco, se seca igual y ahí viene el problema. ¿Y qué pongo? Si yo alguna vez me voy a un herbario y quiero, ay, por favor, determinen ¿qué es? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, para eso es que siempre, como les digo, puedo avanzar mucho más, yo me puedo detener un montón hablando de los géneros, pero hay encargos que hay que cumplir con los semestres. En realidad, el carácter está aquí, esta es la flor, y aquí está el ovario es ínfero. ¿En quién? En ágave, por supuesto es ínfero. Y en Purcraea, no, en Purcraea el ovario es súpero. Entonces, la posición del ovario me dice que género es, fíjense, aun cuando se ven muy similares. Bueno, seguimos, ¿ya? Solo me detuve aquí para decirles, mire cómo tiene los dos tipos de ovarios, se pueden parecer las especies, y eso es para decirles nuevamente que la taxonomía, la sistemática es caracteres, aprendan caracteres. Aquí, por ejemplo, Antericum tiene el ovario súpero, se ve aquí el ovario súpero arriba, o sea, estépalos, y si miro la flor de esta, me parece una amarilidácea tal vez, si no supiera el tipo de inflorescencia y que tiene, ¿no? Porque a las amarilidáceas tienen ovario, hay algunas con ovario súpero, con 6 tépalos, con 6 estambres, y entonces, y ahora digo, ¿qué cosa es? Amarilácea, esparagácea. Bueno, miro la inflorescencia, no tiene las brácteas, esparagácea. Y aquí la espáragos, los espárragos, ¿no? Este de aquí no tiene hojas, estos parecen hojas, pero no son. Esta sí, Chlorophytum comosum, también ustedes pueden ver sus flores, ¿no? El cintarino. Y aquí los bulbilos de la Purcraea. Y las cebollas también, no sé si alguien ha visto algún cultivo de cebollas o algo, y en las inflorescencias aparecen a ver unos pequeños bulbilos, se caen. Y esos frutos son cápsulas. Y por supuesto el ovario es súpero porque los tépalos están abajo. En Jacintus, por ejemplo, esto no es amarilidácea. Pueden decir, ay, mira, se parece una amarilidácea, tiene 6 tépalos, 6 estambres, ovarios súper. Ah, es amarilidácea. No, porque no tiene umbela. Es paragases. Aquí tenemos, por ejemplo, un osiroe, que se parece, las flores, miren el osiroe a un notoscordum, miren el osiroe como es, tiene 6 tépalos, 6 ovarios súperos, 6 estambres. Y si yo me voy a mirar un notoscordum que hemos visto en amarilidáceas, a ver,
Acá, por ejemplo, esta, miren, la flor, similar a una asparagácea, similar. Y aquí también, y si hemos visto, creo, sí, este es el, ya, no, perdón, amarilidáceas. Quiero que vean el notoscopio. Este notoscopio. Miren las flores, similares, sí, igual si ven las flores. Allá grábese nuevamente la foto del Notus cordon y vamos a ver a estos. Miren, ¿sí? Similares. Entonces dicen, pero ¿por qué algunos están renegando? Una vez dicen una cosa, otros dicen otra cosa, miren. Es porque tienen caracteres, ¿no? Son los caracteres. Entonces nuevamente seguimos rápidamente. Ahí está Osiroe. Por supuesto, no tiene umbela, ni tiene las brácteas. Este sí lo conocen en sus casas, ¿no? Sanseviera, sus flores. Este es yuca, que conocen ustedes también. No es nuestro, por ejemplo, las yucas vienen, miren, si también parece las hojas, son fibrosas, se puede sacar fibras, etcétera. Cortan la inflorescencia, parece un agave o parece una craea. Importancia económica de los espárragos en la alimentación, fibras, etcétera, ¿no? Incluso ustedes que son tequileros, pulque y en agave ornamentales, ¿no? En farmacología. Y habíamos quedado viendo que estas, por ejemplo, son plantas superiores, se llaman balanoforáceas, parecen micrófonos o parecen hongos, pero no. Había el especialista, un danés, Bertel Hansen, que estudiaba estas especies. Ahora no sé, no hay otro, ¿no? Tesorobancáceas, y hay Boiria de Gencianáceas, etc. Y pasamos a esta última familia, las orquídeas. Las orquídeas son el grupo más grande también comparado con las asteráceas, 25.000 a 35.000 especies. Son una de las digamos, la familia más exótica, con modificaciones enormes, la familia más costosa, como yo siempre estoy diciendo. Comparo un poquito a las orquídeas con las damas, ¿no? Porque la belleza se ha hecho para las damas. Y son muy bellas. Hay libros escritos para orquídeas, incluso comparando también a estos, ¿no? Porque son muy bonitas, las orquídeas se perfuman, como las damas dicen, ¿no? Porque necesitan atraer a sus polinizadores específicos, tienen sus únicos polinizadores, no se dejan de cualquiera polinizar, se colorean, se pintan, porque tienen que atraer, y sus colores son muy bonitos, ¿no? Entonces se perfuman, se colorean. Además son las más caras, pero no cuestan mucho mantener las orquídeas. Y entonces hubo un problema de exterminio, porque varios países tienen incluso a las orquídeas como su flor nacional, y Venezuela, y Colombia, y Panamá, etcétera, etcétera. Y entonces todo el mundo sacaba orquídeas y sacaba orquídeas y sacaba orquídeas. Las orquídeas no están en lugares que forman poblaciones enormes, como podemos ver, ¿no? Una y otra por allá. A veces se agrupan cuando son pequeñas, pero cuando no hay una orquídea por allá, otra por acá, etcétera. Pero son muy impresionantes, ¿no? Ha habido, sí, peleas por orquídeas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tienen ustedes idea de qué especie se usa más o es más conocida o toda la mayor cantidad de gente lo usa? Que sea orquídea. Phalaenopsis. Ya, pero a esos son los que compran en el mercado para adorno, pero que se use, que la gente use, todos, casi. La vainilla, que lo usan en la repostería, etcétera, etcétera, y jugos y refrescos, que es una orquídea, ¿no? Proviene ese saborizante
de las orquídeas, que es de las cápsulas inmaduras de las orquídeas, del género vanilla, de las vainillas, ¿no? Entonces, fíjense que las orquídeas están en todo también. Vamos a conversar un poquito de las orquídeas y tenemos entonces que, miren la taxonomía, hay algunos que son apostosoideas, hipridioideas, orquidioideas, espirantoideas, epidendroideas. Y un grupo anómalo que incluye vanilla, que son saprófitas, ¿no? A veces algunas como galeola. Entonces las orquídeas, si son numerosas, también han llegado digamos, colonizar y poder adaptarse a casi todos los ambientes en el mundo. Unas son saprófitas, otras son epífitas, otras son terrestres, otras están viviendo en lugares muy húmedos, a veces en bofedales, en lugares muy fríos, en lugares muy calurosos, etc. Pero por supuesto la mayor diversidad está en lugares húmedos y calurosos. Pero también tenemos en lugares muy fríos como los bofedales, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de especies han colonizado la Tierra, como las asteráceas. La morfología son hierbas por lo general, ¿no? Hierbas por lo general. A veces hay algunas que se consideran algo arbustivas, pero por lo general son herbáceas, ¿no? Son terrestres, epífitas, son perennes porque muchas de ellas tienen rizomas, otros tienen un engrosamiento en el tallo que se llama caulobulbo, cuando son aéreos, y cuando son subterráneos se llaman pseudobulbos. Entonces tienen caulobulbos y pseudobulbos. Y esa es una adaptación incluso para la sequía. En ese almacenan su agua, ya sea que sean aéreos, que se llamen caulobulbos, o que sean terrestres, subterráneos, que se llaman pseudobulbos. Almacenan agua y sustancias minerales. Y cuando hay sequía, ellos pueden resistir, las orquídeas pueden resistir días, incluso si lo transportan ustedes sin luz, sin nada, por esos caulobulbos y pseudobulbos son muy, muy importantes. Han tenido esas adaptaciones, ¿no? Generalmente viven en lugares de humedad, pero pueden soportar a veces cuando no hay humedad por ese tipo de adaptaciones, ¿no? Hay algunas saprófitas que no tienen clorofila, por supuesto. Hay especies que son trepadoras grandes, pueden alcanzar varios metros, incluso su propia inflorescencia. Por eso, bueno, aquí decíamos que tienen caulobulbos y pseudobulbos, ya les dije. Además, cuando son epífitas, desarrollan un tejido que se llama velamen. Seguramente en histología vegetales han dicho que el velamen es un tejido epidérmico pluriestratificado que a veces funciona como esponja para la humedad, ¿no? Entonces, las raíces tienen ese tejido que se llama velamen y pueden atrapar humedad. Para otros dicen que es para evitar incluso la pérdida de agua. Y aquí se ve este color blanco que ven de la raíz epífita, es el velamen. Ustedes le sacan el velamen, es como un cable de luz. Cuando pelan ustedes el cobre, ese es como si fuera el velamen. Uno puede mirar rápidamente ese tipo de velamen. Las hojas son simples, alternas, ¿ya? Simples, alternas. A veces forman una roseta basal. Raramente son opuestas, pero son generalmente simples, alternas, imbricadas. Ahí se ven una sobre de otra. Y como decimos, cuando son saprófitas, son escamosas, ¿no? Hay una característica para las hojas, son endurecidas. Ustedes ven, las hojas son endurecidas, son escariosas, a veces algo suculentas, pero generalmente son algo duras. No son papiráceas generalmente o membranáceas, son endurecidas, correosas, paralelódromas, como ven ustedes, envainadoras, muchas de ellas abajo. Miren las especies. Las inflorescencias, aunque varían mucho, va a depender. Hay orquídeas que son flores solitarias como algunos Phragmipedium, porque son flores muy grandes, y hemos dicho que en la naturaleza cuando las flores son grandes son solitarias, cuando son pequeñas se agrupan como en todo, ¿no? Entonces, pero forman una gran cantidad de inflorescencias. No es específico un tipo de inflorescencia para orquídeas. Las flores sí son hermafroditas, muy vistosas, por supuesto, hemos dicho, porque ese es su carácter, muy vistosas.
Eh, a veces son unisexuales, pero generalmente hermafroditas, pero muy vistosas. Los tépalos están muy ornamentados, tienen máculas, tienen manchas, tienen modificaciones. Y vamos a ver que uno, entonces son flores hermafroditas. La envoltura tiene perigonio con 6 tépalos. 6 tépalos, 3 más 3, generalmente es así, a veces raramente 3 tépalos como más de Valia, pero generalmente son 6 tépalos, 3 más 3. Pueden estar libres los tépalos o pueden formar pequeños tubos, por eso están connados, ¿no? En el verticilo interno, los tépalos internos, 2 son similares y uno siempre casi diferente, que se llama labelo. Que está ustedes viendo aquí, siempre se modifica. Uno de ellos, que es el labelo. Existe el labelo también en zingiberáceas, como hemos hablado, pero eso es modificación de estambres. En cambio aquí no, son de los tépalos y el labelo, ¿no? Y el labelo, pues, tiene prolongaciones laterales, puede ser saxiforme, puede tener los bordes crisposos, puede ser más grande, puede ser más pequeño, etcétera, etcétera. En realidad, los labelos, depende de los géneros de las especies, va a ser muy modificado o no, pero el labelo es el tépalo interno que se modifica, ¿no? A veces tienen, como digo, estas prolongaciones que se llaman pluridios, y se ve como si fueran, para algunos semejan, por ejemplo, los pasadores de un zapato, por eso algunos le ponen zapatos de dama, bueno, depende de cómo se vea, pero los labelos son muy modificados, ¿ya? A veces estos labelos tienen 3 zonas, la zona del epiquilo hacia la parte superior, mesóquilo en la parte inferior y el hipóquilo en la parte media, el mesóquilo, y en la parte inferior el hipóquilo. Entonces, algunos tienen diferenciación en el labelo, ¿no? Pero nuevamente, en conclusión, son flores hermafroditas generalmente con perigonio, perigonio homoclamidio, 3 tépalos externos, 3 tépalos internos. En los tépalos internos, el tépalo, uno de ellos es modificado y se llama labelo, y la modificación pues es compleja, etcétera, etcétera. El androceo es de 1 a 2 estambres fértiles, pero están unidos, ¿ya? Están unidos al estigma, están unidos al estigma y forman lo que se llama ginostemio o columna. O sea, no van a ver ustedes en orquídeas estambres libres como en la mayor cantidad de flores. En los estambres hay libres con sus anteras, etcétera. No, aquí también, como en el grupo de las asclepioideas, están unidos formando una masa que se llama ginostemio o columna. Y entonces ahí se ve, hay partes un poco ahondadas donde se encuentran las tecas, ¿no? En polinias también van a tener como sus sacos polínicos o polinias ahí dentro, pero no se puede observar, repito, su filamento y su antera, simplemente están unidos ahí en polinias, ¿no? Con su caudícula, su retináculo, como muy similar a lo que hablábamos nosotros en asclepioideas. Las tecas estériles del ginostegio forman el rostel, o sea, las tecas que son estériles. Entonces se forma como un rostro también, modificado, como si fuera una prolongación donde se encuentra. Pero eso va a depender de los géneros y de las especies, no es la forma, etcétera, y precisamente ahí está la taxonomía. El gineceo ovario ínfero ahí sí es similar a todas las monocotiledóneas, 3 carpelar, 1, 3 locular, multiovular, ¿no? El estilo es simple y los estigmas que están pegados ahí en el ginostemio. Lo pueden ver aquí nuevamente, ¿no? El ovario que es ínfero, los tépalos, y aquí están el rostelo de las tecas que son estériles. Y ahí está todo formando el ginostemio. Miren ustedes aquí, por ejemplo, esta planta. No es que exista abejas ahí, son las flores. Y por eso también decían que las orquídeas, habían escrito, las orquídeas ángeles o demonios, decían, ¿no? Ángeles o demonios. ¿Por qué? Porque las orquídeas se han mimetizado o semejan a insectos, algunos de ellos, que
Y para ser polinizados, entonces ellos se mimetizan como si fuera un insecto, una abeja, una avispa hembra. Entonces ellos están ahí, la flor se parece a una avispa hembra. Y las avispas machos, cuando miran a estas flores, dicen, wow, aquí me la hago, ¿no? Y se lanzan ahí, se van ahí. Y entonces ellos están ahí queriendo hacer su combate. Y en ese forcejeo, y entonces lo que hacen es estar sacando las polinias, y como no pasa nada, se van a otra flor porque se semeja igual, y ahí están polinizando. La orquídea logró su objetivo. La orquídea fue polinizada, la planta fue polinizada, pero la avispa o la abeja o el mosco macho gastó energía, tiempo y todo, ¿no? Y no pasó nada. Por eso que algunos dicen, ¿qué pasó? Nos engañan, se mimetiza. Las orquídeas son también engañadoras, ¿no? Pero esa es su naturaleza para poder ser fecundadas, ¿no? Entonces, miren, ahí están, se parecen, el género Ophrys, por ejemplo, parecen abejas. O por ahí pueden ver ustedes, ¿no? Con sus pelos igual, o sea, sus tricomas y todo. Y esta modificación es el labelo. Por los otros tépalos están acá. Y aquí están las polinias. Entonces ellos están esperando ser polinizados, pero están semejando otra cosa que no son. Por eso las orquídeas tienen eso. Están los tépalos, el espéculo y el labelo, todo es el labelo. Los tépalos internos, los otros dos, los externos que están ahí, pero fíjense cómo se ha hecho el ginostemio. Está acá arriba. Y ahí hay otra similar a una avispa. Mira. Está la avispa, está haciendo su trabajo. Él piensa que está haciendo algo, pero no pasa nada. Entonces el fruto son cápsulas. Las semillas son numerosas, no tienen endospermo, pero para germinar las semillas de las orquídeas necesitan los hongos, que son los que ayudan a la germinación. Y muchas de ellas fracasan, pero son numerosas. Cada cápsula llega a tener muchísimas semillas, ¿no? El diagrama floral, lo ven ustedes ahí. Aquí tenemos 3 tépalos externos, 3 tépalos internos y uno modificado, ¿no? Modificado. 3 tépalos externos, 3 internos, 2 más 1, 2 más 1, 2 similares, uno diferente. El androceo pegado con el gineceo formando el ginostemio, 1 o 2 estambres fértiles. 3 carpelar, ovario ínfero, 3 locular, multiovular, sin carpio. Entonces, eso es importante. Bueno, es cosmopolita, pues, ¿no? Es cosmopolita porque, vuelvo a repetir, compite con las asteráceas en cantidad de especies, pero en géneros las asteráceas lo supera mucho, 1700 géneros, ¿no? Hay unos que son pantropicales como Bulbophyllum, Avenaria, Malaxis, Vanilla, etc. Numerosos son los... Bueno, estos números no los aprendan porque cambia constantemente, pero son más numerosos. Miren aquí algunas, ¿no? El Phalaenopsis, aquí Avenaria, aparecen aves, Dendrobium, ¿no? Cómo se ha hecho el labelo en forma saxiforme, como un saco, Zygopétano. Ophrys, miren, parecen insectos, otros parecen patos. Thaliana, por ejemplo. Las modificaciones son enormes, enormes. Vamos a ver algunos géneros en todo caso. Por ejemplo, hay tantas géneros, tantas especies que cuando uno pregunta, yo una vez, como yo les digo, ¿no? Le pregunté a alguien, dime un género de orquídea. Y me dice, ¿ah? Yo digo, ¿ah? Sí, es un género, ya le puse su punto y creo que él estaba sorprendido o no me escuchó y por decir se ganó su punto, ¿no? Pero mire, género A, 2 As, A nada más. Y este género A están en lugares muy, digamos, extremos, como los bofedales, o hay en lomas, tenemos en lomas A, y en bofedales hay A, y también hay mirosmodes, etcétera, ¿no? A. Otro género, Ada, y si ustedes se dedican a orquídeas, crearán el género B, tal vez. Este es Altensteinia, tiene un olor a miel de abejas. Ustedes están en un lugar, están por ahí caminando, huelen a miel de abejas. Esa es una Altensteinia. Este es el género Brasia. Miren cómo se ha prolongado los tépalos que parecen filamentos pasadores. Muy bonito el género Brasia.
Algunos le dicen arañas, género Brasia. Brasia, un montón de especies, ¿eh? Brasia. Aquí miren otro, género Catasetum, el labelo en forma de un saco. Y es completamente diferente del género Catasetum peruviano, muchas especies. Género Cattleya, que es uno de los géneros más usados en matrimonios, bautizos, etc., ¿no? El labelo también muy modificado. Tenemos varias especies de Cattleyas en Perú, endémicas incluso, y son epífitas. Entonces cuando dan concesiones de árboles, se cortan los árboles y cada vez están más perdiendo sus poblaciones, estas especies de Cattleyas. Muchas Cattleyas, Cattleya máxima, por ejemplo, esta Cattleya máxima es muy bonita en Ayabaca, yo tenía mucho en mi casa, pero casi se están perdiendo, ¿no? Las Cattleyas, Cattleya lutea, y bueno, híbridos. Recuerden ustedes que la legislación peruana se puede exportar, hay mucha gente exportando orquídeas, pero tiene que ser híbridos de segunda generación, no sacados del bosque. El Geroclorea, miren acá, incluso semeja unas papilas, una lengua, entonces los insectos van a Clorea. Coclioda, es otro género de los lugares húmedos, de bosque montano, por ejemplo, muy característico, Coclioda. Craniquis, hay otras que tienen también sus flores pequeñas, como Craniquis, son terrestres. Dendrobium, aquí algunos le dicen incluso el demonio del bosque, el género Dendrobium, ¿no? Miren los Dendrobium. Y las hojas suculentas, o pueden ser duras, correosas, no son como todas. El género Drácula, ¿no? Miren ahí, parecen monos. El género Elianthus, ¿no? Elianthus es un género de Asteraceae, los girasoles, es el género Elianthus, y sus pépalos muy fimbriados, que es muy característico, Elianthus, ¿no? Muchos especies de Elianthus en la selva de Perú. El género Epidendrum. Epidendrum significa epi, sobre dendrum árbol, sobre los árboles, pero hay epidendrum terrestres y epidendrum epífitos, entonces hay de los dos, no solo significa que sean, que estén sobre los árboles, ¿no? Góngora, miren, parece que fueran las bocas de alguna serpiente con sus colmillos, y es muy bonita, y sus perfumes de góngora es muy, muy agradable. De estos hay gente, investigadores en botánica económica, tratando de sintetizar los perfumes de las orquídeas para llevarlo, ¿no? a la venta, y claro, por supuesto, son carísimos y costosos, el góngora. Muy, 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 muy lindos. La cosa es cuando uno colecta orquídeas y lo seca, uno dice, qué bonitas las orquídeas, son hermosas, y cuando van al herbario, qué feas se ven, porque están secas, pues se ven completamente diferentes. Aquí se puede ver, miren, la columela, el rostelo y el labelo, que son de las orquídeas. Este es el Geromas de Valia con sus tres tépalos. Hay varias especies que son solamente endémicas, ¿no? Maxilaria, otro género que le dicen incluso picos del loro, lengua del loro, porque la columna parece una lengua de un loro. El género Maxilaria. El género Mormodes. Mormodes, miren cómo están los labelos muy modificados. El género Odontoglossum, muy maculados sus tépalos. Y a veces Odontoglossum puede tener una inflorescencia de 3, 4 metros de largo, 5 metros de largo. En el campo lo pueden ver enorme y puede durar sus flores 2 meses, 3 meses. Ya los híbridos duran a veces 8 meses las flores ahí, ¿no? Odontoglossum, el Geroncidium, otro que tienen los caulobulbos, son terrestres y epífitos en este caso, ¿no? Oncidium. Este es el género Orchis, entonces ustedes pueden ver, miren, ahí está completo la persona o le falta algo, no sé, pero ahí está su cabeza, sus ojos, sus brazos, sus piernas, tiene, ¿no? Todo tiene. El género Orchis es el género tipo de la familia Orchidiacea. Género Orchis. El género Pachyphyllum, epífito,
flores pequeñas, pero miren la distribución dística de sus hojas. El género Pleurotalis. Este género es muy complejo, muy numeroso y falta muchos estudios en Pleurotalis, como Stelis también, ¿no? Pleurotalis. Y las flores están naciendo en las hojas mismas en la nervadura central. El género Phragmipedium, que le llaman zapatitos de novia, etc. El labelo se ha modificado como si fuera una calceolaria, ¿no? Saxiforme. Y los otros tépalos se vuelven como si fueran pasadores, esos zapatitos de novia. Depende de las especies, unos son más pequeños, otros son mucho más grandes. Phragmipedium. Phragmipedium kovaki, una de los hallazgos más fabulosos en los últimos tiempos de orquídeas. El Phragmipedium kovaki, dedicado a un horticultor que lo llevó, digamos, traficando la especie, lo publicó Atwood, Dahlström y Ricardo Fernández, un peruano, pero todo fue un desastre, las publicaciones. El especialista en orquídeas, Erik Christensen, estuvo listo para publicar esta especie y por 5 días estos señores lo publicaron y lo llevaron sin permisos esta orquídea. Al final hubo despidos de estos señores de Estados Unidos de sus trabajos y denunciados y pagaron una multa. Hay un libro que se llama The Scandal Scandal y es un libro que deberían leer toda la historia. Erik Christensen fue un orquidiólogo famoso que él hizo todas las denuncias y hubo incluso intentos de cambiar el nombre científico a Phragmipedium peruvianum, porque ese era el nombre que iba a colocarle Erik Christensen a esta especie, Phragmipedium peruvianum. Pero como vuelvo a repetir, Selby en Estados Unidos, ellos crearon digamos, una edición especial solo para publicar esta especie. Por 5 días le ganó la publicación a Erik Christensen, a estos señores. Pero como vuelvo a repetir, hubo mucho problema y se hizo un escándalo enorme. Por eso el libro The Scandal Scandal. Ojalá lo puedan leer, ver, contar toda esta historia, pero ojalá lo puedan tener en sus manos una flor de esta, que ocupa casi toda su mano, una flor de Phragmipedium kovaki. Ahora se exporta esta especie y cuesta muy caro, pero ya cada vez va bajando un poco. Pero vuelvo a repetir, se exporta en híbridos y en 2 generaciones, no el material sacado. Donde crece en Rioja, arriba de Rioja, en el Alto Mayo, bajando hacia Rioja. Y se creía incluso que ya no había, solo en un lugar, pero parece que ya está repoblándose un poquito nuevamente por la prohibición de esta especie, ¿no? Es muy bonita, en realidad, impresionante ver este Phragmipedium kovaki. Y aquí otros Phragmipedium, aquí otro género Renanthera. Stelis es un género más pequeño, también está muy confundido, necesita muchos estudios en este género con sus flores. Hay ahora algunos especialistas trabajando en Stelis. Strainford fue un botánico que trabajó mucho en orquídeas y trabaja en orquídeas. Miren sus florcitas pequeñas. O el género Prostequea, miren, parecen calamares, pulpos. El género Telipogum a veces tienen modificaciones como si fuera un mosco. Miren ahí cómo tienen sus tricomas especializados. Telipogum, varios Telipogum. Se han publicado nuevos Telipogum para el mundo. El vanilla, la vainilla, ¿no? Importancia económica, saborizantes y ornamentales, por supuesto, y ornamentales, como digo, muy caros estas especies. No sé si tienen alguna pregunta para orquídeas o por el curso en general, antes de darlo por terminado. Sí, ¿no? Bueno, en todo caso, si no tienen preguntas, o es porque sí lo entendieron o es porque no entendieron nada. Pero bueno,
con este último capítulo de las orquídeas, estamos culminando el curso de sistemática vegetal, y no sin antes agradecerles por haber escogido el curso, porque saben que es un curso electivo y les agradezco mucho haberlo escogido. Pero estaría más agradecido si ustedes aprenden. Si no aprenden, de nada sirven los cursos, ¿no? Vamos a ver, tenemos la práctica, creo, el día de mañana, la última, y con eso espero que hayan entendido. Muchísimas gracias y cuídense mucho en el curso. Saben que podríamos tal vez en el futuro, cuando ya tengamos las clases presenciales, hacer tal vez una clase de repaso para todas las familias. Eso depende ya de ustedes, que lo podemos coordinar, pero oficialmente estaríamos dando por terminado la teoría. Muchísimas gracias, cuídense mucho, salvo que tengan nuevamente, les vuelvo a repetir, algunas preguntas. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por todo. Ok, no, gracias a ustedes. No se olviden de darme las asistencias. Ya, muchas gracias, cuídense y Sí, vuelvo a profe. repetir. Hasta mañana, profe. Mañana entrego las asistencias. Sí, ya no hay problema. Entonces, vuelvo a repetir, si coordinamos de repente la otra semana o vemos necesario, puedo hacer un repaso si ustedes lo desean, porque siempre estoy interesado más que aprendan que aprueben el curso. Ok, muchas gracias, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Cuídese Hasta mucho. mañana, profe. Chao, Daniela, mañana. gracias, Esteban. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, hasta luego, gracias a ustedes.